Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Es decir, que es voluntad del Padre que su Hijo vaya al desierto. ¿Y cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué? Fue por 3 motivos especiales. El primero de ellos, Jesús pasa 40 días y 40 noches en soledad, en ayuno y en oración. Esa soledad significa la soledad en la que ha estado el hombre sin la voluntad de Dios. Más de 40 años el hombre viviendo sin la voluntad de Dios, viviendo en una tremenda soledad, en un mundo de desierto, de aridez. Entonces Jesús va allí a reparar esa situación. La segunda razón es que Él va a traer esa divina voluntad que ha sido exiliada, que ha sido sacada y que fue mandada al desierto, lejos de la ciudad, lejos de la vida del hombre. Va a reparar la ofensa que hemos hecho a Dios de vivir según nuestra propia voluntad sin la de Dios. Entonces va al desierto a traernos esa voluntad de Dios que habíamos puesto a un lado, que habíamos tirado. Va y la trae para dárnosla y para que vivamos según esa voluntad. Y la tercera razón es para triunfar sobre el enemigo, sobre Satanás. El hombre solo, sin la voluntad de Dios, no puede triunfar frente al mal. Y por eso las tentaciones entonces le dominan. Y aparecen tres tentaciones fuertes con las que el enemigo domina al hombre. ¿Por qué? Porque está sometido a su voluntad humana y no tiene la fuerza divina para combatirlo. Y esas 3 tentaciones son, primero, las de la carne. Sintió hambre. Es el deseo de la carne,
la gula, también los placeres sensuales. Por ahí se mete de una manera astuta el enemigo para tentarnos y para que caigamos en el pecado. Pero Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos invita a contrarrestar esa tentación con la palabra. Escuchar la palabra, postrarnos a sus pies y hacer de esa palabra nuestro alimento. La segunda tentación es la prueba. Llevó a Jesús a lo más alto del templo y le dijo que se tirara porque sería protegido por los ángeles. Y el Señor le contesta que no ponga a prueba, no tentarás al Señor tu Dios. Poner a prueba a Dios. Querer razones, justificaciones, querer signos, señales. Peligroso, hermanos. Estamos cayendo en una tentación muy grave, que es poner esas señales para poder creer y para poder convencernos de que esto es de Dios. Y la tercera tentación es el poder, la riqueza. El poder aún en la parte religiosa. Querer aparecer, protagonismos. Hermanos, qué tentación tan grave la que tienen hoy los laicos de aparecer, de tener protagonismo, de tener poder religioso para predicar. No, eso es una tentación fuerte. Y todo eso sucede porque la voluntad de Dios nos reina y domina en nosotros. Por eso Jesús hoy nos está entregando su voluntad para que podamos vencer sobre las tentaciones, sobre el mal y sobre todo. Mientras la voluntad humana sea la que reine y domine en nosotros, estaremos siempre sometidos a la tentación, a las miserias, a las pasiones y al pecado. Solo reinando la voluntad de Dios en nosotros es como podemos vencer. Esa voluntad de Dios que Jesús fue a traer al desierto, no encontró a nadie dispuesto para entregarle, solo a su madre, a María. Ella recibió en nombre de la humanidad esta voluntad de Dios y la hizo dominadora en ella. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda la gracia a nosotros también de disponernos en esta formación y en esta oración para que juntamente contigo digamos sí a la voluntad de Dios y la recibamos en todo nuestro ser. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.